¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando uno habla de quienes combatieron por las batallas de la independencia de nuestra nación en el norte argentino y por la guerra en las Islas Malvinas, siempre nos tenemos que retrotraer a la gente reclutada de la Puna Jujeña, que combatieron junto al coronel Arias o bajo las órdenes del otrora coronel José María Facio. Y también a la guerra austral librada en Malvinas contra los ingleses, donde muchos soldados jujeños, sea personal profesional, de cuadro o de conscriptos, comúnmente llamados colimbas, eran en su gran mayoría de la puna jujeña o descendientes de esas personas. Pero nadie reconoció nunca esa entrega desinteresada y valiente por esos patriotas que luchaban por su tierra y libertad, pero también luchaban por el prójimo y para que sus hijos creciesen en un país soberano y próspero. Pero cada vez que uno ve la forma de que el Estado maltrata a los miembros de estas comunidades originarias y de cómo se los expulsa violentamente de sus hogares que por años han habitado, uno concluye que esa deuda interna que la provincia o nación tiene para con sus antepasados o antecesores nunca va a ser saldada, ya sea por intereses mezquinos, económicos o discriminatorios en contra de los pueblos originarios. Y tengo que trasladarme a lo que pasó el lunes 10 de este mes, o sea, hace una semana exactamente, ¿no? En la comunidad de Santa Rosa, en Humahuaca, donde un grupo de originarios fue desalojado violentamente por personal policial por una orden judicial, una orden librada por un juez de apellido Calderón. Esto se debe a una corriente de derecha que está predominando en América, de querer desalojar de sus hogares y tierras a sus habitantes centenarios o milenarios para poder explotar esas tierras que tienen un gran potencial inmobiliario, turístico y en muchos casos riquezas minerales como tierras raras, ya sea litio, cobre, oro, aluminio, etc. Y para ello recurren a la fuerza pública. Me estoy refiriendo a los dirigentes de la derecha, ¿no? De la ultraderecha. A principio del gobierno de Milei, ¿no? El presidente, derogó un decreto que frenaba los desalojos a comunidades originarias. Ahora, al no existir ese freno legal y por lo tanto, si habría una orden de un juez para desalojar a esas comunidades, la policía por la fuerza puede ir legalmente porque están cumpliendo la orden de un juez, que es lo que pasó el lunes pasado, ¿no? Muchos integrantes de estos pueblos originarios han procedido, antes que pasara esto, por supuesto, ¿no? Han procedido a ir a la Dirección Provincial de Inmuebles y han procedido a escriturar su tierra, ya sea por la posesión veinteañera o por estar habitando esas tierras por muchos más años, o porque esas tierras las habitaron sus padres y sus abuelos. Por lo tanto, ellos sí son dueños legales de esas tierras, ya sea, o sea, por tener ahora un título de propiedad, ¿no? Una escritura de esas tierras. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que solo habitan esa tierra y no iniciaron los trámites para escriturar? O de aquellas personas que habitan tierras que pertenecen a las comunidades originarias, que solo tienen títulos de esa propiedad comunitaria, pero no escritura individual. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué esta gente no tramita la escritura para sus tierras en forma individual? Y el motivo es el siguiente. La gente de las comunidades no quiere que esas tierras dejen de ser comunitarias porque de ese modo van a preservar su flora, su fauna, no se va a hacer mal uso del agua que baja de los cerros, ni se va a cambiar el ecosistema, y esas tierras van a seguir siendo usándose para pastoreo o para sembrar hortalizas o plantas. Como todos sabemos, no son muy fértiles esas tierras, es casi desértico, como él es casi toda la puna jujeña. Y los habitantes del lugar se dedican a criar llamas, ovejas, algunos crían vacas, caballos, burros, y y al cultivo se dedican, ¿no? De hortalizas, de legumbres como papa, haba, maíz, etc. No hay ríos grandes, ni mucho verde, árboles grandes,
casi no hay. O sea, no es como el Valle de Jujuy y otros lugares como el Ramal o las yungas de Jujuy, ¿no? Yo sé exactamente lo que pasa en el lugar porque yo nací en La Puna. Ahora bien, los cerros donde baja el agua, es decir, los deshielos, los lugareños lo usan para riego. Son ricos, o sea, son ricos esos cerros, ¿no? En esa tierra, en minerales como oro, cobre, litio, lo que llamamos tierras raras. Y eso es muy codiciado por cualquier empresa minera y de esos cerros, ¿no? Las comunidades no son dueños. Es decir, no entra dentro de la propiedad comunitaria estos cerros, solamente los campos o donde ellos están habitados, donde pastan sus ovejas, llamas, los burros, vacas, donde cultivan sus hortalizas. Pero los cerros no entran dentro de la propiedad comunitaria. ¿Se entiende, no? Tiene otro atractivo la Puna Jujeña. Eh, por ejemplo, los cerros, que a veces tienen de 17 a 20 colores, ¿no? Y los más conocidos son bueno, los cerros de 7 colores de Purmamarca, o el Hornocal, que está en Humahuaca, ¿no? Con la derogación del decreto, ¿no? Que era una intención de la ley, ¿no? Para que no se desalojara a los lugareños del lugar. Eh, los originarios se corre el riesgo, digamos, se corre el riesgo de que capitales extranjeros compren estas tierras, donde hay cerros con tierras raras, y las exploten, usufructuando el agua para eliminar desechos tóxicos, ¿no? Contaminando la misma, asesinando con ella la fauna, animales domésticos y por supuesto los cultivos. Y sí, contaminan la poca agua que baja de los cerros. Y entonces la gente, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a beber? ¿Cómo va a sobrevivir, digamos? Como la vida de un puneño es tan dura, ¿no? Eh, por las condiciones propias del lugar, obviamente. La mayoría de los jóvenes terminan por emigrar a la ciudad. Un gran porcentaje se alista en la fuerza de armada o seguridad. Otros se dedican al comercio o otra actividad. Ahora voy a explicar por qué el título de este video, ¿no? Así como muchos jóvenes de la PUNA estuvieron en la guerra de Malvinas, muchos otros soldados de todo el país también estuvieron en la guerra de Malvinas, algunos en el frente de batalla, cuerpo a cuerpo con los ingleses y otros esperando entrar en batalla, a la espera en algún batallón del sur o en las costas argentinas, esperando que en un avión, un buque de guerra, los lleven a Malvinas para reemplazar a los caídos en combate, o en todo caso, el refuerzo de esa fuerza, ¿no? Las patriotas. Todos jóvenes entre 18 y 30 años, excepto los capitanes, generales, ¿no? Entre ellos conscriptos llamados Colimba, ¿no? Y personal de suboficiales y oficiales, estos últimos, o sea, soldados de carrera, pero todo en situación de guerra. Es decir, tanto como que estaba cuerpo a cuerpo en la línea de batalla, como que estaba esperando entrar en combate en un batallón, ¿no? Ya sea un 25, un 22 de La Plata, el 25 está en Río Gallego, o al menos cuando hice la Colimba estaba ahí, ¿no? O el que estaba en las costas, esperando a ingresar a la guerra propiamente dicha. Porque, a ver, un Sea Harrier o cualquier avión o un buque de guerra inglés, ¿no? Podría haber tirado una bomba en el RIM 20, en el GAM 5 en Jujuy, o en el BIN 5 en Río Gallego, o en las costas donde estarían apostados los soldados, prontos a entrar en guerra, ¿no? En el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Los ingleses no les iba a importar si ellos ya estaban cuerpo a cuerpo con los ingleses o estaban preparados para ir a la guerra. No, ellos con el servicio de inteligencia que tenían podían bombardear cualquier lugar estratégico. Por ejemplo, acá los soldados del RIM 20 habían sido apostados en Santo y los Cobres, porque allí los chilenos, se decía por información de inteligencia, ¿no?, que los ingleses iban a entrar por ahí porque eran ayudados por los chilenos. Y entonces esa gente también estaba en guerra. No estaría en la guerra cuerpo a cuerpo, en la línea de combate, pero sí estaban ya en la guerra propiamente dicha o no, ¿no?
Bueno, según el gobierno, ¿no? La situación de esta gente, ¿no? No era la misma, o sea, lo que estaban en los soldados continentales, como los llaman, ¿no? No estaban en la misma situación que los que estaban cuerpo a cuerpo con los ingleses. ¿Y qué dice el- la ley, ¿no? La ley de, con respecto a la ley, específicamente el número 23.848, que habla sobre los veteranos de guerra? Dice, otórgase una pensión vitalicia a los ex soldados, combatientes, conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. O sea, específicamente dice que la pensión la van a otorgar, ¿no? La pensión equivalente al sueldo de un cabo de ejército. Se lo va a otorgar a aquellos que estuvieron en la línea de combate, en las acciones bélicas, cuerpo a cuerpo con los ingleses, o los civiles también que estuvieron en su lugar, ¿no? En las Malvinas. A los demás soldados que estuvieron en las costas, en los batallones, prestos a entrar en guerra, no los incluyó. No entran a recibir esa pensión. ¿Se entiende? Ahora bien, muchas provincias, ¿no? Como Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, el Chaco, eh, con recursos propios de la provincia, ¿no? De su provincia, han otorgado esa pensión a estos soldados continentales, porque con el fundamento que yo estoy dando, ¿no? Han entendido que esos soldados también estaban en guerra, al igual que los que están cuerpo a cuerpo con los ingleses, por los motivos que le dije, ¿no? A ver, eh, ¿por qué me estoy refiriendo a este tema? En estos días, en el Consejo Deliberante de Palpalá, ¿no? Se está tratando un proyecto se va a tratar, no que se va a tratar, ¿no? Y yo creo que si lo va a tratar, si cuenta con los votos suficientes, obviamente. O sea, se va a tratar de elevar un proyecto a la legislatura de la provincia de Jujuy para que estos soldados continentales, ¿no? Convocados a la guerra de Malvinas, tengan el mismo tratamiento, tengan la pensión que los veteranos de guerra que tuvieron en la guerra cuerpo a cuerpo con los ingleses, ¿no? Antecedentes hay. Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco, ahora también se está tratando en Salta, ¿no? Y de que la legislatura, o de que se haga este proyecto del Consejo Deliberante y que se haga la legislatura, depende si también se reconoce a esos soldados continentales como veteranos de guerra de Malvinas y que tengan también derecho a esa pensión. Eh, Así que esperemos que los concejales, ¿no? Del oficialismo, como los otros concejales, bueno, los del Partido Nuevo obviamente quizás ni entienden lo que estoy hablando, ¿no? No entienden de deuda interna, no entienden de historia de originario, no les interesa, para ellos son solamente un número, ¿no? Una carga fiscal que debe erogar la nación, ¿no? Y entonces obviamente no van a rechazar este proyecto de planos, ¿no? Ellos deben creer que son grandes capitalistas, ¿no? Que el gobierno no debe erogar más al dinero a los jubilados, discapacitados, menos a los veteranos de guerra. O sea, con ese voto no se cuenta, obviamente. Pero la gente que entiende los fundamentos que estoy dando, ¿no? Los concejales, los ediles, eh, obviamente tienen que apoyar ese proyecto si se trata, si se quiere elevar. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a dar un ejemplo bien práctico, ¿no? Bien burdo si se quiere, ¿no? Para que se entienda bien. Eh, la policía la policía, aquel oficial que está en la guardia de infantería, ¿no? Que está reprimiendo motines o manifestaciones, eh, tiene la misma función como aquel oficial de la comisaría que está haciendo delito o deteniendo delincuentes, ¿no? Chorro, asesino, en fin, malviviente. Como también aquel que está haciendo sumario en jefatura o que está haciendo pericia en el departamento central, ¿no? O sea, y con los mismos sueldos de policía, porque los tres son policía, de la comisaría, la guardia de infantería, o de pericia o lo que está en jefatura. Pero en cualquier momento ese que está haciendo trabajo burocrático de jefatura
puede ir destinado a la Guardia de Infantería o a la comisaría, porque son destinos de policía y en la escuela de policía se prepararon para eso y cobran lo mismo y los tres son policías. Entonces el mismo trato se debe dar a los veteranos de guerra de Malvinas, a los continentales, como los que estuvieron en la lucha cuerpo a cuerpo con los ingleses. Y bueno, me va a decir un policía de carrera, no hecho y derecho, pero hace falta dar estos ejemplos. Y sí, hace falta. Porque a los ingleses, por lo menos la bala les entraba. A los políticos no. Son tan insensibles muchos, tan burocráticos, tan poco prácticos, que lo único que van a pensar es, bueno, que se verá una partida a esos veteranos de guerra. Y en realidad, como estoy yo describiendo, fundamentando, eran todos soldados en guerra. No hay por qué discriminar. Se entiende a qué voy, ¿no? ¿Y por qué titulé yo Deuda Interna con los originarios este video? Porque los distintos gobiernos que se sucedieron a lo largo del tiempo, este gobierno la deuda que tiene el pueblo originario, ¿no? O sea, he citado a los que estuvieron en la guerra de la independencia, ¿no? Porque no ocurre eso, digamos, no es lo mismo que comparar, por ejemplo, que pasó en Estados Unidos. Los indígenas, ¿no? O los autóctonos que fueron directamente exterminados en Estados Unidos, o separados en reserva, no combatieron junto a los colonos ingleses, junto a los colonos norteamericanos para liberarse de Inglaterra. Acá los originarios junto con los soldados y los gauchos estaban juntos a poncho y espada y fusil librando la batalla de la independencia contra los españoles para que no ingresasen esto por el norte y nuevamente reconquistarse el Virreinato del Río de la Plata, que hoy llamamos Argentina, ¿no? Que es nuestro país. O sea, gracias a esa gente somos un país. Entonces esta deuda interna que la provincia tiene con los originarios, con esta gente, con los soldados de Malvinas, que son descendientes obviamente de esa gente también, porque si uno va a ver en la reunión de veteranos de guerra o de estos continentales, se da cuenta que son dignos descendientes de esa gente. Entonces tienen derecho también a ser equiparados con los soldados que tuvieron cuerpo a cuerpo con los ingleses. Por lo tanto, llevo a la reflexión, ¿no? Que como hay antecedentes ya en Buenos Aires, Mendoza, en el Chaco, de que la provincia reconoció, ¿no? Equiparar a estos soldados continentales con los veteranos de guerra que estuvieron en la línea de combate, para que no se discrimine a ninguno de los dos, para que no haya entre ellos grietas tampoco, porque sí, cuando hay desfile, muchos soldados que estuvieron en el frente, no, bueno, estuviste al frente, pero todos sabemos, con lo que yo estoy diciendo, que todos eran soldados, todos eran hermanos, todos estaban preparados para la guerra, en cualquier momento iban a entrar en combate. Y esta deuda interna a la que yo me refiero, el maestro Fortunato Ramos, ¿no? Escribió un libro al respecto y que fue llevada a las pantallas de cine, mereciendo premios internacionales. Pero el gobierno nacional, y especialmente provincia, sigue teniendo esta deuda interna con este pueblo, ¿no? Que si uno se reúne con los soldados continentales, se da cuenta que sí son dignos descendientes de esos antepasados que lucharon por la guerra de la independencia allá por el año 1810 o 1820. Entonces, ¿por qué no empezar a pagar ahora esa deuda interna, ¿no? Bueno, si les gustó el video, haga like, haga comentario y por favor suscríbase y reenvíalo, ¿no? Compártalo con otra gente, ¿no? Porque mucha gente de los pueblos originarios se va a sentir identificada, ¿no? Y le va a interesar y bueno, y para que los políticos, ¿no? Que como digo, no le entran las balas y a los ingleses por lo menos eso les entraba, bueno, reflexionen sobre esto que dije, ¿no? Porque no tiene que haber entre nosotros de esa forma, ¿no? Tiene que haber más humanización, ¿no? Tiene que haber más una calidad de persona con respecto a esto. Bueno, nos vemos en el próximo video.